En los mapas genéticos o mapas cromosómicos se van a ubicar los genes para cada tipo de cromosoma. Y esto es lo que va a determinar lo que llamamos los mapas físicos. Un mapa físico no es más que la ubicación de genes en los distintos pares de cromosomas homólogos. Ahora bien, un mapa de ligamiento es el mapa en el cual se ubican los genes y se determina la distancia relativa existente entre ellos. Por lo tanto, lo que se busca cuando se integra un mapa físico con un mapa de ligamiento es justamente lo que estamos viendo, y es señalar para cada grupo de ligamiento qué cromosoma es, y sobre ese cromosoma poder tener definido qué genes están ubicados en ellos y las distancias que los va a separar. Para hacer un mapa de ligamiento, vamos a partir de la idea básica de qué ocurriría con tres genes. De hecho, la metodología utilizada es la llamada experimento de 3 puntos, que no es más que la ubicación de 3 genes y poder determinar qué pasa en ellos. Ya conocemos que en el par de cromosomas homólogos van a existir los alelos para un gen, y si pensamos que estos 3 genes están ligados, vamos a ver qué ocurriría en el momento de la formación de los gametos partiendo de esta información. Ya conocemos que en este cromosoma va a existir la duplicación, por lo tanto va a haber 2 mitades longitudinales, una de ellas se va a recombinar y la otra no. De forma similar con este cromosoma homólogo. Eso implicaría que si hay ruptura entre estos 2 genes, se va a dar la combinación paterna formando un gameto, la otra combinación paterna formando otro gameto, y consecuencia de esta ruptura se va a dar la recombinación entre las cromátidas internas, generando este segmento unido con este segmento, que es este gameto J1M2R2, y este segmento con este segmento generando J2M1R1. De forma similar, si la ruptura fuera entre los genes M y R, vamos a tener igualmente las combinaciones paternas, y también se tendrá con baja probabilidad este segmento unido con este segmento y este segmento unido con este segmento. ¿Por qué decimos con baja probabilidad? Porque si los genes están ligados, difícilmente se va a romper por acá, difícilmente se va a romper por acá. Por lo tanto, los recombinantes siempre estarán en una probabilidad mucho más baja que la que van a estar las combinaciones paternas. Ahora bien, puede existir otro evento, y ese evento pudiera ser ruptura entre ambos genes al mismo tiempo. Esto, por supuesto, sería muchísimo menos probable de ocurrencia, ya que si es difícil que exista la ruptura exactamente entre 2 genes o entre estos 2 genes, más difícil es aún que esto ocurra a un mismo tiempo. Si esta es la situación, vamos a tener los gametos producto de las combinaciones paternas, y también se tendrá la unión de este segmento con este segmento con este segmento, generando la información J1M2R1, o también se tendrá la unión de este segmento con este segmento con este segmento, dando la información J2M1R2. Estos dos recombinantes es lo que llamamos dobles recombinantes, y los dobles recombinantes son los menos frecuentes porque tienen que existir 2 eventos poco probables a un mismo tiempo, y eso da una muy baja probabilidad. Este es el basamento de lo que es el experimento de los 3 puntos, el cual pasamos a explicar. Pensemos que tenemos un cruzamiento como este, donde tenemos definidos 3 genes con sus respectivos genotipos, y decimos que la R1 confiere resistencia a alguna enfermedad, y ese R1 domina sobre R2. R2 será susceptible. Flor amarilla dominará sobre flor roja, y hojas verde claro dominarán sobre hojas verde oscuro, y eso es lo que estamos viendo en el F1. Al cruzar esto con esto se expresa el fenotipo de este, porque este tiene dominantes
sobre el genotipo que presenta este padre. Este F1 va a ser retrocruzada, es decir, se va a cruzar con el padre homocigoto recesivo, es lo que estamos viendo acá. Y esto va a generar esta población, esta generación, que es la llamada retrocruza. Sobre ella es que vamos a cuantificar todas las combinaciones posibles entre el fenotipo de resistencia, color de flor y color de hoja, para poder definir en qué orden están ubicados los genes sobre el cromosoma y a qué distancia están ubicados cada uno de esos genes. Es así como estamos definiendo un cruzamiento que a nivel genotípico lo veríamos como R2R2, F2F2, H2H2, H2H2, todos recesivos, que son correspondientes a este padre, con un genotipo R1R1, F1F1, H1H1, todos dominantes que corresponden a este padre. Ya conocemos que los gametos que puede generar este padre son R2F2H2, los gametos que puede generar este padre son R1F1H1, por lo tanto, la F1 va a ser totalmente heterocigota y esta es la que vamos a retrocruzar. Cuando se hace la retrocruza, se tiene la ventaja que ya se conoce exactamente cómo van a ser los gametos de uno de los padres. Este padre ya sabemos que es totalmente homocigoto, por lo tanto, sus gametos serán R2F2H2. Este cruzamiento va a dar 8 posibles combinaciones, pero en estas 8 posibles combinaciones ya conocemos cómo es el gameto que da este padre. Este padre puede dar 8 posibles gametos, son los que presentamos acá, y aquí completamos los genotipos de estas 8 posibles combinaciones. Cada una de estas combinaciones va a dar un fenotipo distinto, y esta es la gran ventaja que tiene hacerlo por retrocruza, donde cada genotipo va a corresponder con un fenotipo, por lo tanto la contabilización, el registro, la visualización del fenotipo en las plantas va a estar dando directamente cuál es el genotipo. Tenemos entonces que en este mismo orden de estos genotipos tenemos estos fenotipos: R2, R1, F2, F1, H2, H1, que es exactamente lo mismo que decir que R1, R2, F1, F2, H1, H2, como estamos acostumbrados. Va a dar plantas resistentes, flor amarilla, hoja verde claro. R2, R1, F2, F2, H2, H1 va a ser resistente, flor roja, hojas claras. R2, R2, F2, F1, H2, H1 va a ser planta susceptible, flor amarilla, hojas claras. Y así vamos exactamente en el mismo orden. Es necesario definir que este orden de los genes no necesariamente es el orden en el cual están sobre el cromosoma. Es decir, arbitrariamente se colocó resistencia primero, color de flor en el medio y color de hoja después, pero simplemente lo que estamos es definiendo los fenotipos que tienen estos individuos. No necesariamente es que el color de la flor como gen está ubicado entre resistencia y color de hoja, y eso justamente es una de las tareas que hay que definir en el mapa de ligamiento. Para esto, lo primero que se va a hacer entonces es hacer el cruzamiento, tener la F1, hacer la retrocruza, tener la descendencia y hacer la contabilización sobre todas estas plantas para los fenotipos. Supongamos que de 1000 plantas que se obtuvieron acá, 425 corresponden con este fenotipo, 32 con este, 8 con esta, 43 con este, 42 con este fenotipo, 19 con este fenotipo, 30 con este fenotipo y finalmente 401 con este fenotipo. Esto es un registro que se hace directamente en la población, porque podemos ver si son flores amarillas o son flores rojas, podemos ver si son hojas claras o son hojas oscuras, y podemos hacer pruebas con alguna inoculación para poder saber si la planta es resistente o es susceptible. Entonces esto lo vemos directamente. Con esto ya podemos entrar en los pasos que vamos a seguir para construir el mapa de ligamiento. Ya conocemos cuáles son los fenotipos, ya conocemos a qué genotipos corresponden, conocemos en qué frecuencia se ubican ellos,
Por lo tanto, el primer paso para construir un mapa de ligamiento es identificar a los dobles recombinantes. Ya vimos que los dobles recombinantes van a ser los menos frecuentes en una población. Todo individuo que provenga de la formación de gametos a nivel del F1 producto de una doble recombinación serán muy poco frecuentes. Por lo tanto, la identificación del doble recombinante se limita simplemente a ver entre estos 8 fenotipos cuáles son los menos frecuentes, donde definitivamente estamos hablando de estos 8 y estos 19 que están acá. Conocemos ya que este fenotipo corresponde a este genotipo y que este fenotipo corresponde a este genotipo. Por lo tanto, ya hemos identificado cuáles son los genotipos producto de la doble recombinación y son los que tenemos acá. Una vez que se identificaron los dobles recombinantes, hay que determinar en qué orden están ubicados los genes. Sabemos que estamos cruzando una F1 con un padre homocigoto recesivo. Si ponemos esto en los segmentos de cromosomas que estamos estudiando, sería que R1, R2, F1, F2, H1, H2 se está cruzando con R2, R2, F2, F2, H2, H2. Ya sabemos también que de este padre la única información posible es R2, F2, H2, mientras que en este puede ser variable, es variable la información que va a dar. Como estamos determinando el orden de los genes, eso lo vamos a hacer con los dobles recombinantes que hemos identificado. Por lo tanto, procedemos a simular una doble recombinación acá a nivel del F1 para ver cuál es el producto y poder decir en qué orden están los genes. Si aquí hubiese una doble recombinación, generaría R1, F2, H1. Es lo que estamos colocando acá. Este genotipo que se formaría si este fuese el orden de los genes debería corresponder con una doble recombinación ya identificada. Comparamos entonces si R1, R2, F2, F2, H1, H2 se parece o es o corresponde a alguno de estos dobles recombinantes y nos damos cuenta que no. Si no corresponde, la única conclusión posible es que este no es el orden de los genes. Hay 3 órdenes posibles, ya que vamos a ver es la posición central. Un orden posible es el que estamos determinando acá, si color de flor está en el medio. Si no lo es, pues vamos a colocar color de hoja o resistencia para seguir haciendo la prueba de cuál es el orden en el que están ubicados los genes. Coloquemos entonces color de hoja. Si es así, ya sabemos que este genera solamente R2H2F2. Hagamos acá la doble recombinación que sería R1, H2, F1. Comparamos si este genotipo corresponde con alguno de estos genotipos y nos damos cuenta que no corresponde con ninguno de los dos genotipos. Esto quiere decir que este tampoco es el orden de los genes. Dijimos hay 3 órdenes posibles. Ya probamos color de flor en el medio, ya probamos color de hoja en el medio, ahora probemos resistencia en el medio. Es indistinto que pongamos en los extremos. Lo verdaderamente importante es que hay 3 órdenes posibles en cuanto a la posición central. Ubiquemos entonces a la resistencia en el medio. Conocemos ya lo que da este. Si aquí hay una doble recombinación será H1, R2, F1. Y nos damos cuenta que H1, H2, R2, R2, F1, F2 corresponde con este genotipo. Al corresponder con este genotipo, ya sabemos que este es el orden de los genes. Si queremos seguir comprobando, hagamos la otra doble recombinación, que sería H2, R1, F2. Es lo que tenemos acá. Y este es el otro doble recombinante. Definitivamente este es el orden en el que están ubicados los genes. El gen de la resistencia está ubicado entre el gen que define el color de la hoja y el gen que define el color de la flor. Pasamos entonces al tercer paso, que es identificar las regiones de recombinación, que esto no es más que definir, que dar nombre a la región que hay entre el gen color de hoja y el gen de resistencia,
y la región que hay entre el gen de resistencia y color. Al siguiente paso, que es el cálculo de la fracción de recombinación o R en cada una de las dos regiones. Para esto, conocemos ya que estamos cruzando F1 con homocigoto recesivo. Conocemos que el padre homocigoto recesivo solamente da este cromosoma, mientras que en esto puede haber unas cuantas combinaciones. Pues veamos qué ocurriría si se recombina solamente en uno. Si se recombina en la región 1, el cromosoma resultante será H1, R2, F2. Ese genotipo que estamos viendo acá corresponde a este genotipo que estamos viendo acá. Y ya sabemos que este genotipo es este fenotipo, y esos son 43 individuos contabilizados. Hay 43 individuos que fueron susceptibles de flor roja y de hojas claras, y este genotipo, que es el genotipo que resulta de la recombinación en 1 partiendo de este cromosoma. Veamos qué ocurriría en la otra recombinación en 1. Sería H2, R1, F1. Y H2, R2, F1 es este genotipo que corresponde a este fenotipo, y de las 1000 plantas producto de la retrocruza se obtuvieron 42. Es decir, hay 42 plantas que se obtuvieron de la recombinación en el AF1 a este nivel. Hacemos el cálculo y la recombinación en 1 será igual a los recombinantes en 1, que fueron 43 más 42, más los dobles recombinantes. ¿Por qué los dobles recombinantes? Porque para hacer una doble recombinación también hubo recombinación en 1. Eso lo dividimos entre el total y eso da la cantidad de 0,112. Si multiplicamos eso por 100 nos da 11,2 centimorgan u 11,2 unidades mapa. Esto lo que está diciendo simplemente es que porcentualmente en toda la población el 11,2 proviene de recombinaciones en la región 1. Pasamos a lo que es la recombinación en la región 2, y si hay recombinación en 2, el cromosoma que aporta la F1 es H1, R1, F2, que es lo que vemos acá, y ese genotipo corresponde con esto que está acá, de los cuales se contabilizaron 32 plantas. La otra recombinación en 2 que podemos identificar es H2, R2, F1. Ese genotipo es el que tenemos ubicado acá, y ese genotipo dio 30 plantas contabilizadas en la retrocruza. La recombinación en 2 entonces será recombinación en la región 2 más los dobles recombinantes. Tendremos entonces 32 más 30 más 8 más 19 entre 1000. Eso da 0.089, que multiplicado por 100 nos da 8,9 centimorgan, o lo que es lo mismo, 8,9 unidades mapa. Se está indicando entonces que el 8,9% de toda la población proviene de individuos en los cuales la formación de gametos en la F1 fue una recombinación en la región 2. Teniendo esto, ya hemos cumplido con estos pasos, y esto lo que nos va a permitir entonces es simplemente ya ir al paso 5, que es la elaboración del mapa genético, donde tendremos la sección del cromosoma. Sobre esa sección del cromosoma ubicaremos el orden de los genes que hemos establecido, donde ya dijimos que resistencia va entre color de hoja y color de flor, y se ubicarán las distancias relativas existentes desde color a hoja resistencia, que lo definimos como la región 1, o entre resistencia y color de flor, que lo definimos como la región 2. Estos mapas genéticos son mapas que nos van a permitir entender cuál pudiera ser el mejor marcador morfológico para una característica de importancia como lo es la resistencia. La resistencia no es fácil de medir, pero es muy fácil saber cómo es el color de la flor o cómo es el color de la hoja. Por lo tanto, solamente viendo color de hoja o color de la flor, podemos saber qué tan resistente va a ser el individuo. Ya hemos dicho que ese alelo de resistencia
va a estar ubicado sobre el mismo cromosoma que me da un color de flor amarilla o de hoja verde claro. Es así como podemos, con la simple visualización del fenotipo, conocer si es resistente o no. Cuando el color de la hoja sea verde claro, existirá cierta recombinación con la resistencia. Eso quiere decir que de cada 100 casos en los cuales yo consiga color de hoja verde claro, 11,20% de los casos habrá habido la recombinación en la región 1 y por lo tanto ese color de hoja verde claro no tendrá resistencia, ya que hubo la recombinación y tendrá R2. Mientras que si consigo color de flor amarillo, la recombinación en 2 es menor que esta. Por lo tanto, de cada 100 casos, solamente en 8,90 casos, color de flor amarilla, este alelo F1 no estará junto a resistencia debido a la recombinación que hubo en 2. Esto quiere decir que si queremos escoger uno de estos dos marcadores morfológicos como un marcador más eficiente para la resistencia, es más eficiente el color de la flor, ya que va a haber una mayor cantidad de casos en los cuales color de la flor amarillo sea un marcador muy eficiente de la resistencia. De cada 100 casos, de cada 100 plantas que yo vea con la flor amarilla, digamos que 91 plantas van a ser resistentes, solamente 9 no van a ser resistentes. Mientras que de cada 100 plantas que yo vea con un color de hoja verde claro, unas 89 van a ser resistentes y unas 11 no van a ser resistentes debido a la recombinación que hubo en la región 1. Es decir, mientras más cercanos estén los genes, mejor marcador será de una característica que agronómicamente no va a ser tan fácil de visualizar como lo es la resistencia. Así como es para resistencia, será para cualquier característica difícil de evaluar, bien sea en plantas, bien sea en animales.